La controversia está en el ambiente, en especial luego del proyecto de ley que tiende a regular la publicidad y el consumo de cigarrillos. Pero, ¿cuál es la verdad del tabaco en materia de salud? ¿Cuáles son los aspectos legales involucrados en esta materia? El periodista Guillermo Muñoz investigó la situación del tabaquismo en Chile. Consultó la opinión de los médicos, de los propios fumadores, de las autoridades y de la industria tabacalera. En suma, profundizó en una situación que compromete grandes intereses y que afecta a más de 4 millones de chilenos que están, en alguna medida, adictos al tabaco. En un pabellón del Hospital José Joaquín Aguirre, el doctor Carlos Celedón y su equipo médico operan a un hombre de 55 años, víctima de cáncer laríngeo. Las manos expertas del doctor Celedón manejan con precisión milimétrica el bisturí que avanza cortando tejidos del cuello del paciente. La intervención dura varias horas y culmina con la extracción de la laringe cancerosa. Con pedagógica claridad, el doctor Celedón explica los resultados de la operación y muestra las evidentes huellas de un tumor que sumó a otro adicto al cigarrillo a la larga lista de aquellos que debieron optar por perder la voz para salvar la vida. Durante largo tiempo, el consumo del cigarrillo ha generado una dura polémica entre la ciencia médica y los intereses de las compañías de tabaco y de millones de fumadores a lo largo de todo el mundo. Para algunos el cigarrillo está asociado a momentos gratificantes y de placer y representa incluso un fiel compañero en situaciones de soledad, angustia o nerviosismo. Para otros, el cigarrillo es un asesino invisible que ataca lenta y silenciosamente órganos vitales como el corazón, los pulmones o las cuerdas vocales. La contienda parece haber entrado en terreno de definiciones, luego que ingresara al Parlamento un proyecto de ley que propone regular la venta, el consumo y la publicidad del tabaco. Pero la discusión genera además otras interrogantes, y algunos plantean que este afán del Estado por proteger la salud pública puede convertirse en una amenaza para las garantías constitucionales o los derechos individuales de los fumadores. El humo del cigarrillo dificulta la visión y para muchos impide establecer con exactitud cuáles son las fronteras entre el bien común y las libertades personales. Quienes no tienen ninguna duda respecto a esta disyuntiva son los miembros de la Sociedad de Laringectomizados de Chile. Todos ellos fueron víctimas del cáncer y sufrieron la extirpación de la laringe. Inevitablemente, el primer contacto con ellos produce un nervioso cosquilleo al presenciar el dramático esfuerzo de hombres y mujeres adultos que intentan hablar nuevamente. La fonoaudióloga Laura Mella trabaja arduamente en los tratamientos de rehabilitación, sobre todo en aquellos casos de las personas recién operadas. La doctora sostiene que en casi el 90% de los cánceres de laringe, el gran culpable es el cigarrillo, que estas personas con fortuna podrán recuperar su voz en unos 6 meses y que en las situaciones más complicadas se deberá recurrir a estos costosos aparatos, similares a un micrófono. Son las laringes electrónicas que les devolverán la ansiada voz. Hay que enseñarles a sacar un eructo y mediante este eructo ellos van sacando sonidos. La laringe electrónica, algunos pacientes la usan, además que es de difícil acceso por el costo que tienen, ¿ya? Entonces no todos la pueden comprar, no todos la pueden usar. Con esfuerzo, los laringectomizados levantan su voz para advertir sobre los peligros del tabaco. Insisten en los problemas económicos, laborales e incluso familiares que deben enfrentar a raíz de su enfermedad. Dicen que mucha gente les teme e incluso los rechaza.
Ives Herencia es uno de los que ha sorteado mejor las dificultades. Cuenta que durante 35 años fumó 20 a 30 cigarrillos diarios y que nunca pensó que le haría daño. Hoy, sin pudores, muestra las huellas de su operación, un orificio en pleno cuello que le permite respirar, pero que le impone innumerables restricciones. Hablamos por la boca, pero por aquí respiramos. Tenemos que tener cuidado con un accidente. Si no quieren hacer respiración boca a boca, tienen que hacer la respiración boca que está con estómago. Es un hoyo que sale por la tráquea, llega al pulmón. Estamos desconectados. Tenemos que tener mucho cuidado en la ducha. Por supuesto, el caerse al agua para nosotros es fatal. Taparnos aquí, dejamos inmediatamente respirar. El zapatero Jorge Mora encontró durante largos años en el cigarrillo una muy buena compañía para sus extensas jornadas de trabajo. Recuerda que los consejos para que dejara de fumar solo le provocaban una sarcástica risa. Un cáncer a la laringe le cambió la vida y hoy sus principales enemigos son los resfríos que se tornan rebeldes e interminables y los fuertes olores que emanan de los pegamentos y que lo obligan a trabajar en la intemperie. ¿Por qué le vino cáncer a usted? Va mucho. Va de la gente a diario. ¿Y no podía parar? No podía. Cuando no tenía cigarro. Déjame la coja. En todo fumado. Donde le vino la cola. ¿Y si le decían que le iba a hacer mal el cigarrillo, qué pensaba usted? Lo veía. Yo no lo tomaba. Que ignorante, ¿entendés? ¿Y cuando le dijeron que tenía cáncer, don Jorge, qué pasó? Total. Casos de laringectomizados en Chile hay muchos, y la inmensa mayoría de ellos declara haber sido fumadores. Creen que su ejemplo debe servir a los demás, especialmente a la juventud, señala Raúl Canales, un pequeño empresario también operado de cáncer al cuello y ahora empeñado en advertir sobre lo que a su juicio son los inmensos peligros del tabaco. El cigarrillo me produjo cáncer a la cuerda bucal y por ende tenía que extraerme la laringe. Y fui al pabellón y al extraerme la laringe quedó automáticamente nudo y tengo que empezar a aprender a hablar con el estómago, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. El presidente de los laringectomizados es Félix Moscoso, protagonista de una de las más complejas operaciones de este tipo que se han practicado en Chile. Solo 2 años después recuperó la voz. Con el característico timbre de los que usan laringe electrónica, señala que él contrajo cáncer fumando no más de 10 cigarrillos al día y agrega que muchos de los laringectomizados pierden amigos, trabajos e incluso sus propios matrimonios. Don Félix, ¿por qué usted quedó así? Cuéntale a la gente. Yo desde luego porque yo quedé así, desde luego por haber fumado mucho. Haber fumado, le digo, yo fui un fumador de más o menos 45 años. Pero era el fumador, no, yo tenía mi promedio de consumo de cigarrillos día, 2 cigarrillos diarios, pero fumé muchos años. Eso demuestra que el daño del tabaco es acumulativo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? En una de las salas del hospital José Joaquín Aguirre, el doctor Carlos Celedón revisa a sus habituales pacientes, varios de los cuales están afectados de cáncer a la garganta. Guillermo Mayorga es uno de ellos. Durante más de 40 años fumó 2 cajetillas al día. Diagnóstico: un avanzado tumor en la base de la lengua que virtualmente lo asfixiaba. Ya ni siquiera puede ser operado, lo que obligó a los médicos a practicarle una traqueotomía para que pudiera respirar. ¿Y usted piensa que el cigarrillo tiene la culpa de que usted esté aquí? ¿Cuántos años fumó don Guillermo? 40 años. ¿Cuántas cajetillas de cigarrillo fumaba al día?
La situación de Guillermo Mayorga es terminal, pero el doctor Celedón advierte que cuando este tipo de cáncer es detectado a tiempo, existe un 90% de posibilidades de recuperación. También se refiere a algunos síntomas que podrían revelar la presencia de tumores en la zona. De partida en el cáncer laringio, uno puede ver que pacientes que comienzan con laringitis crónica por el cigarrillo, rápidamente evolucionan, y es cosa de tiempo, a cáncer laringio. De tal manera que uno lo que enseña a los alumnos de quinto año de medicina, a los alumnos que me está formando, es que disfonía de más de 15 días de evolución en un adulto es un cáncer hasta no demostrar lo contrario. En el último tiempo se han realizado en Chile una serie de congresos y seminarios destinados a advertir sobre los peligros del cigarrillo. Estas imágenes corresponden a una conferencia internacional que se denominó La epidemia del tabaquismo en Chile, un desafío para todos. Se entregaron antecedentes que aparecen como alarmantes. De las 64.000 muertes anuales que se producen en el país, casi 9.000 son originadas por el tabaco. Otras cifras indican que la vida de un fumador frecuente corre el riesgo de acortarse entre 5 y 8 años, que el cigarrillo es responsable de casi el 90% de los cánceres de pulmón y laringe, del 50% de los cánceres esofágicos y de casi el 40% de los de vesícula y renales. Seguramente esto llevó a un grupo de senadores a presentar un proyecto de ley destinado a regular la actividad tabacalera. El texto ya se aprobó en el Senado y ahora espera su trámite final en la Cámara de Diputados. Entre otros aspectos, se prohíbe la venta de cigarrillos sueltos y se impide que el tabaco aparezca como auspiciador de espectáculos deportivos o de publicaciones vinculadas a la actividad física. Respirando el limpio aire de su parcela en las afueras de Rancagua, el doctor Nicolás Díaz, senador demócrata cristiano y principal promotor del proyecto, espera su pronta promulgación. Todo lo que se ha dicho respecto a que el cigarrillo es veneno es cierto. En Chile mueren en edades en plena producción, por darle algún nombre, entre 7 y 9 mil chilenos. El promedio de vida de los fumadores, de los grandes fumadores, es 8 años menos que las personas no fumadoras. Entonces hay un problema de salud pública, no es una cosa antojo. Hay más de 50.000 trabajos en el mundo que avalan lo que estoy diciendo, que el cigarrillo a través de todos sus componentes es absolutamente tóxico. ¿Por qué no se legisla contra el alcohol entonces? Porque el alcohol per se no es malo. El cigarro per se es malo. Un cigarrillo contiene nicotina, que es aditiva, monóxido de carbono, que le provoca trastornos de tipo cardiovascular, y el alquitrán, que es el cancerígeno, más una serie de componentes todos tóxicos. El alcohol no es malo. El alcohol tomado en forma moderada es beneficioso. Como autor del proyecto, el senador Díaz ha recibido violentas réplicas. Las principales lo acusan de atentar contra las libertades constitucionales y haberse transformado en una especie de inquisidor de las costumbres. Llevémoslo hasta la exageración eso. Usted no puede ni siquiera suicidarse. Fíjese que la ley le prohíbe el suicidio. Y usted dice, oiga, perdóneme, pero la vida es mía. Yo puedo suicidarme. Vea la ley, le prohíbe el suicidio. Y aquellos que inducen al suicidio. Pero no lo pueden obligar a cuidarse. ¿Ah? Bueno, pero ahí están las autoridades para que establezcan una política nacional, una política pública que obligue a cuidarse a la gente. No la obligue, sino que le dé los medios. ¿Usted piensa que la autoridad puede obligar a cuidarse a las personas? No, pero tiene que dictar las normas correspondientes. Ahora hay un tema muy importante que no se afecta solamente a la persona. ¿Cuál es el quid de la cuestión? Si usted está fumando, usted se está haciendo un daño, pero usted le está haciendo un daño también a los que están alrededor suyo. Eso es lo que se llama el humo de segunda mano. Usted al fumar está aspirando un humo, pero ese humo, con el alquitrán, con el monóxido de carbono, producto de la combustión a 700 grados del tabaco, lo está aspirando la gente que está al lado. Y esa persona también hace cáncer en muchísimo mayor proporción que los no fumadores. Mientras en medio del aire campestre el senador Díaz defiende sus postulados con vehemencia,
En Valparaíso, su colega, el socialista Hernán Bodanovich, un empedernido fumador, discrepa radicalmente y señala que el cigarrillo se ha convertido en un chivo expiatorio en medio de una corriente moralista que a su juicio invade a muchos sectores del país. Pero yo esto lo inscribo en una campaña de carácter un poco más amplia, en que el consumo del cigarrillo es uno de los elementos. Cuando uno ve que se hacen campañas muy enérgicas respecto a la circulación de materiales impresos o revistas de carácter erótico o pornográfico, cuando uno ve que bajo el pretexto también de proteger la salud humana, más de alguien está interesado en la supresión del boxeo, cuando en definitiva no deja de constatar de que el gran elemento motivador, aunque resulte contradictorio de la conducta humana, es la abstención, ¿no? No puede sino llegar a la conclusión de que esto forma parte de un criterio, de una orientación mucho más global, que de alguna forma pretende dictar pautas de conducta hacia los seres humanos. Seguramente en la mayoría de las ocasiones, la senadora designada Olga Feliú discrepa con el socialista Bodanovich. Sin embargo, en este tema están de acuerdo. Para doña Olga, por ejemplo, hay alimentos que dañan la salud y nadie piensa en limitarlos. Y agrega que los hábitos de la sociedad no pueden ser regulados por las leyes. Pero yo creo que las costumbres, le reitero, no se erradican por el hecho de que se dicte una ley que diga no fume o limite la publicidad del cigarrillo. ¿Qué es lo que es muy respetable en esto? Es que el uso que hace una persona no daña a un tercero, lo que se llama el fumador pasivo. Realmente, si extremamos los ejemplos, la persona fuma en su casa encerrada y abre las ventanas y da la suficiente ventilación, realmente no podría ocasionarse más que un daño personal, para el cual tiene la libertad de elegir realmente. Eso ocurre respecto de muchos aspectos de la vida de los seres humanos. Hay personas que trabajan en exceso y eso daña su salud. Hay personas que consumen una alimentación absolutamente inadecuada y eso también daña su salud. Hay personas que no hacen ningún ejercicio físico y eso tampoco es bueno para la salud. Ahora, me gustaría, senadora, que me precisara un poco más por qué usted piensa que esto atenta contra las garantías constitucionales de las personas. Porque las personas tienen derecho a desarrollar todas aquellas actividades que no sean contrarias a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Y dentro de esas actividades está una actividad de producir cigarrillos, de promocionar de hacer la venta y de promocionar su compra. Dentro del total de la inversión publicitaria que se registra en Chile, las compañías de tabaco ocupan un importante espacio, convirtiéndose en una atractiva fuente de ingreso para los distintos medios de comunicación. Sin embargo, en la televisión hay algunas restricciones y estos costosos y bien elaborados spots solo pueden ser exhibidos después de las 22 horas en horario para adultos. Sus detractores acusan a este tipo de publicidad de fraudulenta y engañosa. Dicen que asocia al cigarrillo con un mundo sano, de gente joven, fuerte y exitosa. Imágenes que a su juicio no se compadecen con los efectos nocivos y degradantes que a la larga provoca el tabaco. Particularmente implacable en sus opiniones es el director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, el doctor Ernesto Medina Lois. ¿Por qué usted cuestiona la propaganda del cigarrillo? Porque coloca al cigarrillo como un hecho socialmente aceptable. Y yo creo que eso no es tolerable. El hecho de fumar no debería ser, o no debe ser socialmente aceptable. Pero en la práctica es socialmente aceptable. Bueno, de lo que se trata es que cambiemos nuestro estilo de vida. Doctor, ¿y no se cae en el riesgo, como algunos lo sostienen, de tratar de torcer un poco las libertades individuales? Mire, en materia de salud, a mí me importan nada las libertades individuales. El mundo en materia de enfermedad infecciosa conoció la necesidad de que los gobiernos establezcan medidas restrictivas muy serias. Y eso ocurre a propósito de cólera hoy día, eso ocurre a propósito de SIDA hoy día, y nadie se rasga las vestiduras a propósito de las libertades individuales. Pero la gente puede decir, bueno, me hago daño yo y eso... Bueno, sí, la estupidez humana suele ser ingénita, ha dicho más de alguno. Pero yo pienso que una de las labores en materia de salud está justamente
en tratar de salvar a los que no quieren salvarse. La galería de opiniones contra la promoción del cigarrillo continúa en las oficinas del Ministerio de Salud. Allí, la doctora Cecilia Sepúlveda plantea incluso la conveniencia de terminar con este tipo de publicidad. Y en el caso del cigarrillo la propaganda es totalmente falaz, es falsa, absolutamente. Generalmente está asociada la propaganda a un estilo de vida muy saludable, al deporte, a la buena vida, a la belleza, y eso es totalmente diferente. La realidad que nosotros vemos detrás de la pantalla es muy distinta. La gente muere por este problema, la gente se enferma por este problema, envejece antes por este problema. Por lo tanto, la propaganda y el tipo de propaganda que se está dando a través de, digamos, de nuestra televisión o de las revistas, etcétera, es totalmente mentirosa. Y en ese sentido yo creo que ese tipo de propaganda debiera ser prohibida con este producto o con cualquier otro producto. A los profesionales de la salud que atienden a pacientes a su juicio víctimas del cigarrillo, les parece simplemente insoportable que se promocione un producto que ellos consideran dañino para el ser humano. Es tóxico. De regreso en Rancagua, el senador Nicolás Díaz plantea descarnadamente lo que a su juicio son los objetivos de las compañías de tabaco en materias publicitarias. Ellos tienen que reparar, recuperar su stock, por llamarlo una palabra un poco dura, del 40% de los chilenos, y se les mueren 9.000 al año. Entonces, si se les mueren todos los años 9.000, hay que recuperarlo. Y eso lo recuperan ¿cómo? Induciendo a los jóvenes para que fumen. Entre los defensores del cigarrillo se señala que en Chile algunos tratan de provocar una verdadera obsesión contra el tabaco y que solo se trata de imitar lo que ocurre en otros países como Estados Unidos, donde producto de fuertes campañas, 20 millones de norteamericanos dejaron de fumar en los últimos 6 años. Estas imágenes corresponden a un documental donde se plantea los daños que produce el cigarrillo. Con ingeniosos recursos se grafican los problemas de un llamado fumador pasivo, aquellos que reciben indirectamente los efectos del tabaco. Y también una recreación para alarmar a cualquier mujer embarazada. En el camino entre Santiago y Valparaíso, a la altura de Casablanca, funciona la fábrica de cigarrillos de la Compañía Chilena de Tabacos. Aquí se elaboran las distintas marcas trabajadas por la empresa, una de las más modernas de Latinoamérica en este rubro. En medio de maquinarias que procesan en tiempo récord miles de cigarrillos, los ejecutivos recuerdan que aportan al fisco el 4,5% del total de los ingresos tributarios del país, y que para este año esa cifra representará casi 150.000 millones de pesos. Agregan que en Chile se producen más de 13 millones de kilos de tabaco y que esta industria es una importante generadora de empleos, donde se benefician 1.500 pequeños y medianos agricultores, 4.000 trabajadores agrícolas, otras 1.200 personas en la producción y distribución, además de 35.000 comerciantes. En total, afirman unas 200.000 personas involucradas en la actividad tabacalera. Señalan que máquinas como esta constituyen lo más avanzado en control de calidad, que se está trabajando con índices de nicotina y alquitrán significativamente inferiores a los de hace una década. Y definitivamente rechazan que el cigarrillo produzca daño a la salud, manifiesta el gerente de procesos, Ives Durán. Digamos que hace unos 12 años atrás podíamos tener en nuestro mercado o en mercado de otros países contenidos de hasta 40 miligramos de alquitrán, y en estos momentos nuestros cigarrillos no sobrepasan los 18 miligramos de alquitrán. Con los índices de nicotina, con los índices de alquitrán que se registran actualmente, ¿a juicio de ustedes existe riesgo de contraer enfermedades? Estimamos que no. Todas las informaciones de que dispone la industria del tabaco en este momento nos hacen pensar que no hay una relación directa probada entre el hábito de fumar y algún tipo de enfermedad, como por ejemplo cáncer.
¿De dónde sale entonces toda esa gente que tiene enfisema pulmonar, cáncer a la laringe, cáncer a los pulmones y que dicen haber sido grandes fumadores? Yo pienso que ahí hay una cosa, digamos, que es bastante especial, en el sentido de que cada efecto, como en este caso el cigarrillo, digamos, el humo, tiene resultados diferentes en cada organismo, ¿ya? Es probable de que en ciertas personas algún tipo de estímulo pueda producir un resultado diferente, que no lo podemos generalizar. En definitiva, ¿usted y la compañía no le creen a los médicos ni a los informes de los médicos? Definitivamente, cuando ellos concluyen de que el cigarrillo produce cáncer, definitivamente no les creemos. La gente de la compañía de tabacos ha construido sus propias trincheras para protegerse de lo que perciben como una violenta ofensiva en contra del cigarrillo. En relación a la publicidad, señalan que esta es solo un factor accesorio que no provoca la demanda, que millones de personas en el mundo fumaban antes que existiera ningún tipo de propaganda, que China ha sido históricamente uno de los países con mayor consumo y que solo hace muy poco tiempo registra publicidad en este rubro. En cuanto al riesgo para la salud, señalan que las acusaciones de los médicos solo han logrado establecer conclusiones estadísticas entre el hábito de fumar y algunas enfermedades, pero que nunca se ha logrado demostrar una relación científica, directa, causa-efecto, entre el cigarrillo y determinadas dolencias. En las oficinas de la Compañía Chilena de Tabacos, en Santiago, el gerente de Relaciones Públicas, Patricio Belolio, expone sus argumentos. ¿Usted piensa que las libertades, específicamente de esta compañía, están amenazadas con las restricciones a la publicidad? En cuanto a su libertad de expresión comercial, sí, si se establecen normas prohibitivas. ¿Ustedes piensan que esto es anticonstitucional? Nosotros pensamos que sí. El tema de fondo, sin embargo, Patricio, es si el cigarro hace o no hace daño. Lo importante es establecer evidencias empíricas para poder acreditar con certeza. La ciencia no acepta de por sí una simple relación estadística. Lo importante es que lo que la ciencia puede acreditar, independientemente de la opinión que pueda tener un ejecutivo en la industria tabacalera o independientemente de la opinión que pueda tener un médico en particular. Para los médicos preocupados del tema, los argumentos de las compañías de tabaco solo constituyen engañosos juegos de palabras. Más bien a ellos les preocupa que en nuestro país estén fumando unas 3 millones de personas, de las cuales casi 1,5 millones consume entre 1 y 9 cigarrillos al día, mientras que aproximadamente 500.000 chilenos fuman en cantidades exageradas. Afirman que entre los hombres hay una ligera tendencia hacia la disminución, pero que en las mujeres ocurre lo contrario, que el cigarrillo es el principal agente contaminante en los hogares y que cuando hay fumadores en la casa, los niños se enferman un 40% más y en el caso de los lactantes, 4 o 5 veces sobre el promedio. Las cifras agregan que para las mujeres los peligros también son severos y tienen que ver con amenazas a su feminidad y con el adelanto de la menopausia, expresa el doctor Ernesto Medina Lois. La mujer que fuma más de 10 cigarrillos en Santiago tiene unas 7 veces más pelo en la cara, más hirsutismo, como lo llamamos los médicos. Y esto se produce paralelamente a otros problemas, de los cuales los más destacados son el hecho del enronquecimiento de la voz y el hecho de la alteración en la edad de la menopausia. Se adelanta la fecha, la edad de menopausia en 5 años. Uno encuentra, por ejemplo, de que las fumadoras a los 45 años, casi la totalidad de las fumadoras ya está en edad de menopausia. La edad normal en la mayor parte de las mujeres chilenas bordea, oscila alrededor de los 50 años. Hay que agregar también de que la mujer que fuma es una mujer que en el caso de las chilenas nosotros hemos encontrado que duplica su riesgo de abortos espontáneos cuando está embarazada. Y el denominador común que junta todas estas cosas, pelo en la cara, menopausia precoz, etcétera, es el hecho de que una fumadora tiene muy seriamente alterado el metabolismo, el funcionamiento de sus hormonas femeninas, es decir, empieza a dejar de ser mujer. Apasionado en sus juicios, el doctor Medina Lois señala que el cigarrillo es una droga, porque la nicotina provoca dependencia y desde ese punto de vista lo define como un problema de salud mental. Creo que cometemos un error hablando de los fumadores y no de los enfermos tabáquicos,
porque son enfermos al igual que un alcohólico, al igual que un adicto a la cocaína, al igual que un adicto a la marihuana. Lo otro que hemos encontrado y que se vincula con la salud mental es que los niños que fuman, los adolescentes que fuman, los tontos fuman 2 veces más que los niños inteligentes. Yo creo que a los fumadores no les gusta que les digan que son tontos. A los fumadores no les gusta que les digan que son enfermos mentales. Y a los fumadores no les gusta que les digan que están en riesgo. Pero las 3 cosas, en los estudios que hemos hecho en Chile, son absolutamente ciertas. A pesar del sombrío panorama descrito por el doctor Medina Lois, para muchos el tabaco es un imán irresistible, superior a cualquier advertencia médica o presión social. Estoy bien consciente que me puede hacer muy mal, pero es difícil dejarlo. Tomar la resolución de dejarlo es difícil. Uno dice lo voy a dejar, pero mañana, cuando ya no esté tensa, cuando ya hayan pasado todos estos problemas y vienen otro, y nunca está el momento preciso para dejarlo. ¿Se siente mal a veces cuando fuma? A veces me siento delincuente, como le digo. Sin embargo, hay quienes escucharon las voces de alerta y tomaron la difícil decisión de dejar el cigarrillo. Fórmulas se ofrecen muchas: hipnotismo, acupuntura o sistemas como este, un tratamiento de 8 semanas con instrucciones a través de textos y cassettes. Lo único que se necesita es que la persona... La idea es que el fumador configure su autodiagnóstico y que se prepare física y mentalmente para dejar el tabaco. En su consulta particular, el doctor Sergio Bello, especialista en enfermedades broncopulmonares, examina a uno de sus pacientes. Es el ciudadano alemán Heiler Fritsch, quien intenta dejar el cigarrillo. Todos los días debe adherir a su cuerpo un parche que libera nicotina durante 24 horas y que aminora el síndrome de privación. Heiler Fritsch relata que fumaba 2 cajetillas diarias y que prácticamente vivía separado de su mujer por culpa del cigarrillo. Tenía mi pieza aparte, la pieza empleada me la arreglé como oficina para mí y ahí no entraba ella simplemente porque el olor la espantaba. Hoy día ese olor ya se fumó, ya no existe. Y vivíamos en la misma casa, separados por el cigarro. ¿Usted nota que el parche disminuye la sensación de ansiedad? Sí, sí lo hace. Pero no solo el parche me salva del cigarro. La mitad es la voluntad suya, por lo menos, ¿no? Sí, ayuda. Pero solo el parche, indudablemente que no. ¿Cuánto fumaba usted? Sí, 2 cigarrillos, 2 cajetillas al día. ¿Y durante cuánto tiempo? No me pregunta, 30, 40 años. Durante esas 24 horas en que está colocado, el parche va liberando en forma mantenida y sostenida nicotina. Entonces, ¿con eso qué se logra? Se logra que los síntomas que se producen ante la falta de nicotina, que es lo que se llama el síndrome de privación de nicotina, se aminoren o se disminuyan en forma muy significativa. Entonces, hacen más tolerable, más manejable el primer periodo, que es el más difícil cuando el fumador deja de fumar. Y dejamos de lado de inmediato todo el resto de los miles de componentes tóxicos que tiene el cigarrillo. Y la cantidad de nicotina que libera equivale a lo que estaba fumando previamente. Así que, en el fondo, es como si siguiera fumando y con el alivio de que ya no está ingiriendo esos otros elementos tóxicos. La comuna de La Florida es una de las más populosas de Santiago y socialmente una de las más heterogéneas. Es el distrito de este hombre, el diputado socialista Carlos Montes, quien camina acompañado de un grupo de vecinos que le plantean diversas necesidades, entre ellas la urgencia de pavimentar varias calles del sector. Desde su adolescencia, el parlamentario fue un gran fumador. Con la ayuda del parche de nicotina, dio uno de los pasos más difíciles de su vida, dejar el cigarrillo. Yo creo que lo principal de todo esto es la voluntad de uno. El parche es un simple refuerzo. A mí me explicaron de que tenía que, por ejemplo, fumar cigarros más malos que los que normalmente fumaba. Tratar de disminuirlo cada día, hasta en un determinado momento decidir dejarlo. En el momento en que yo decidí dejarlo, en ese momento debía usar el parche de tal manera de tener una especie de inyección de nicotina, eso era. El parche consiste en inyectarse un poco de nicotina para no sentir la necesidad del cigarro, sentir menos la necesidad de la nicotina y por lo tanto menos la necesidad del cigarro. Cada año 1.300 personas se enferman en Chile de cáncer al pulmón.
Y según los médicos que se han preocupado del tema, a lo menos 1000 de esos casos pudieron haberse evitado, simplemente no fumando. En el Hospital del Tórax, un equipo de cirujanos trabaja operando a un paciente de estas características. Los médicos explican que cuando este cáncer se detecta a tiempo, existen posibilidades de recuperación, pero que normalmente eso no sucede porque el mal solo presenta síntomas cuando ya es muy tarde. La operación es larga y compleja y culmina con la extracción del pulmón dañado. Ahora le voy a mostrar aquí el tumor. De todo esto es el tumor. ¿Ve? Le voy a abrir aquí al lado para que vea lo que es un pulmón normal o relativamente normal. Primero, ve que sangra infinitamente más. Ve como no se ve una superficie pareja, todo igual. Aquí también se ve un vaso. En la calle Rancagua, en Santiago, se encuentra la sede de la Corporación de Insuficientes Respiratorios. Muchos de ellos se declaran exfumadores y señalan que las consecuencias más frecuentes son asma, bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Dos socios de la corporación caminan dificultosamente hacia la sede del organismo. Ambos sufren de enfisema, una enfermedad que hace perder la elasticidad de los pulmones y que dificulta seriamente la respiración. Durante el corto trayecto, varias veces deben detenerse y recurrir a sus infaltables inhaladores para superar el ahogo. Juan Martínez fumó desde los 13 años y llegó a consumir hasta 2 cajetillas al día. Hoy, con 66 años, se siente prácticamente un inválido. Don Juan, ¿por qué usted tiene que inhalar cada pocos metros que camina? Porque me falta la respiración. Como tengo los pulmones obstruidos, me canso muy pronto al andar. Unas 2, media cuadra incluso. Más de 3 cuadras no puedo andar yo. Entonces con esto me ayuda a respirar. ¿Por qué tiene el pulmón destruido, don Juan? Dicen que la culpa de todo la tiene el cigarrillo. Que fumé mucho cuando joven. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Totalmente, por eso recomiendo a la gente que no lo haga, que en una forma tan como lo hice yo. La vida de los insuficientes respiratorios está llena de limitaciones. Incluso el Hospital del Tórax tiene un servicio domiciliario de oxígeno para aquellos pacientes que no requieren de la urgencia de un servicio asistencial, pero que no pueden permanecer desligados de estos balones que se tornan para ellos imprescindibles. Es el caso de Salvador Iglesias, quien la mayor parte de su tiempo debe estar conectado a los tubos. Don Salvador llegó a fumar la impresionante cantidad de 80 cigarrillos al día, unas 4 cajetillas, y manifiesta que el oxígeno impone muchas restricciones, pero que en definitiva es un seguro de vida. Cuando van a la costa, yo me tengo que quedar en la casa, aquí no puedo salir a alguna parte. ¿Y trabajar prácticamente nada tampoco? A trabajar aquí, hacer un trabajo suave, que no puedo caminar mucho, no tengo mucha fuerza. Si puedo hacer fuerza, no puedo. Yo no puedo andar 2 cuadras con un bulto que pese más de 4 kilos. Me canso, no puedo. Para Héctor Besoaín, la vida también es difícil. Un enfisema le produjo la pérdida del 75% de su capacidad pulmonar y señala que las crisis respiratorias son terribles, que cualquier descuido le puede costar la vida y que este equipo portátil de oxígeno resulta para él una vital garantía. Don Héctor también fue un gran fumador y culpa directamente al tabaco de sus males. Actualmente vivo gracias a los medicamentos, gracias al oxígeno que tengo a la cabecera de mi casa y gracias al oxígeno portátil. De otra manera me sería imposible. Detrás de un cigarrillo está la esclavitud, está la enfermedad, está la pérdida de familia, que gracias a Dios yo no lo sufro, pero muchos de mis compañeros lo han sufrido, la soledad, la incapacidad, la impotencia sexual en algunas personas, no poder convivir con nadie, no poder ir a una fiesta, a un casamiento, a un bautizo, porque va a dar lástima. Para muchos enfermos respiratorios, las dependencias del Hospital del Tórax resultan familiares. Aquí los pacientes se confiesan en su gran mayoría exfumadores
y comienzan a relatar sus experiencias con el tabaco y sus actuales perspectivas. De la edad de 14 años fumo. Tengo 51 años. Aquí estoy con un tumor en el ¿pulmón? En el pulmón, gracias al cigarrillo. Yo por eso le diría a la juventud que trataran de no fumar nunca. Estuve acá por un enfisema pulmonar buloso y una bronquitis crónica obstructiva debido al cigarro. Yo fumaba desde los 13 a 14 años, ya fumaba. Y me fumaba una cajetilla al día. Y otras veces más también. No puedo hacer ningún ejercicio. Y te repito que gracias a mi amigo de tantos años, cigarrito, tarde se da cuenta uno. Uno pierde tanto con fumar que no se lo imagina. Mire mis manos. Formé parte de un equipo campeón de básquetbol. Era la estrella. Tuve que dejar de hacerlo porque me cansaba. Mientras en estas salas del Hospital del Tórax las expresiones contra el cigarrillo son prácticamente unánimes, en otros ámbitos de la sociedad, este año el tema adquirió su mayor punto de controversia, luego que comenzó a ser tratado del Parlamento. Muchos plantean que finalmente la balanza no se desnivelará por el peso de una ley, sino por lo que debiera ser el informado ejercicio de las libertades individuales. En ese terreno, algunos seguirán los consejos de los médicos, mientras que otros desecharán los riesgos y optarán simplemente por el placer de fumar. ¿Es el consumo de tabaco un asunto que corresponde solo a las libertades o derechos de las personas? ¿O constituye un problema de salud pública que nos compromete a todos? Probablemente la ciudadanía esté dividida frente a este problema. Sin embargo, para los dirigentes de las sociedades médicas, la polémica está resuelta. Hace algunos días entregaron pleno respaldo al proyecto de ley que regula las actividades relacionadas con el tabaco. Sus argumentos son contundentes. Señalan que cada día 25 personas mueren prematuramente a causa del cigarro, provocando un gasto directo por atención en salud y pérdida de productividad por un monto de 30.000 millones de pesos al año.